Muy buenas tardes, mis queridos cibernautas. Nuevamente reunidos para conversar sobre el tema de importancia nacional e internacional, la corrupción. La corrupción proviene de la palabra latina corruptio. Las formas que tiene la corrupción son el tráfico de drogas, los sobornos, las extorsiones, los fraudes, la malversación, el nepotismo, la impunidad, la prevaricación y otros. ¿Qué cosa hace la corrupción? ¿Qué facilita? Otro tipo de hechos criminales, como el narcotráfico, el lavado de dinero, la prostitución ilegal. En 1998, Sawyer y Bruce señalaban que la corrupción es el conjunto de actitudes y actividades mediante las cuales una persona transgrede compromisos adquiridos consigo mismo, utilizando los privilegios otorgados, acuerdos tomados, con el objetivo de tener un beneficio ajeno al bien común. Weber, nuestro sociólogo y economista alemán, en el siglo XIX, que se especializó en estudios de las clases sociales, señalaba que anterior a la democracia, los regímenes eran marcadamente patrimonialistas, pero los regímenes democráticos, al recaer sobre la soberanía del pueblo, el ejercicio del poder se responde ante la nación. Bueno, nosotros debemos tomar en cuenta que la corrupción nos afecta a todos y que participan de ello de forma colectiva todos los grupos sociales, tanto los grupos privados como los grupos públicos. Precisan el amparo de todos esos sectores que los protejan. Por eso también tenemos que tomar medidas contra ellos de forma integral. La historia de la corrupción en el Perú ha sido muy bien tratada por el historiador Alfonso Quirós. En el año 2013, justamente su libro señala que en informes desclasificados de los Estados Unidos sobre documentos escritos secretos del Departamento de Estado, entre el 40 y 30% del presupuesto nacional desde el inicio de nuestra república se han perdido en actos de corrupción, es decir, el 4% del PBI anualmente en actos de corrupción. Que existe también simbiosis entre la corrupción y los gobiernos autoritarios por haber abolido los controles propios de la democracia, del Estado de Derecho. Los gobiernos más corruptos de la historia del Perú son los gobiernos de Leguía en el siglo XX, Odría, Fujimori, Velasco y García en el primer periodo. Además, las causas que preparan y condicionan la corrupción en nuestro país son conocidas, son endógenas y exógenas. Las endógenas, o sea, las que parten de nosotros mismos, tienen que ver con la carencia de una conciencia social. Si bien es cierto, la conciencia social se forma a partir de actitudes de formación también que debemos tener, pero según Daniel Stulin, en esta obra del Instituto Tavistock, que recomiendo su lectura, señala que hay una destrucción de la autoestima, una autodestrucción de la conciencia, que crean una conciencia diferente, preparada para un gobierno, para un mercado, para gobiernos que son preocupados, se preocupan de captar la mentalidad de los pueblos como nosotros en desvío de desarrollo para sus intereses. La educación por eso es consumista. ¿Acaso los fines de semana nuestras queridísimas peruanas, nuestras lindas peruanas, acaso no corren de shopping? Nosotros también a veces los fines de semana tenemos que salir a divertirnos. Entonces esas son manifestaciones de esta contracultura que ellos nos imponen a través de la televisión y los medios de comunicación de masas centralizados, que llaman concentrados, por ejemplo, ¿no? Acá sabemos perfectamente quiénes controlan los medios de comunicación. Otra de las causas es la falta de educación y de cultura de compromiso y paradigmas distorsionados y negativos. Entre las exógenas están la impunidad efectiva en los actos de corrupción, el corporativismo partidista, el excesivo poder discrecional del funcionario público y escasez de decisiones colegiadas. Eso lo vemos en los administradores tributarios, ¿no? Y el soborno internacional, el control económico sobre los medios de comunicación que impiden que salgan a la luz los casos de corrupción, etc. Interesante realmente tratar el informe que hace en su libro el historiador Quirós. Los efectos que produce son de carácter económico,
medioambientales, políticos y otros. Entre los efectos económicos ya sabemos que impide, ¿no?, minan el desarrollo económico, ya que genera ineficiencia y distorsiones. Las coimas se suman, pues, ¿no?, al precio, y sabemos que eso va en contra del presupuesto. Otra cosa es que el diezmo famoso es algo que está ya institucionalizado vergonzosamente en nuestro país. Los funcionarios corruptos incrementan la complejidad de los proyectos del sector público, esconden las regulaciones relacionadas con el medio ambiente. Bueno, ya sabemos qué pasa con las mineras, el incumplimiento de sus responsabilidades, y algunos gobiernos que permiten que haya degradaciones medioambientales. En cuanto a otro, miren los costos, para citarle, más o menos de 10.000 millones de soles, o 30 veces el presupuesto de la República, considerando que el 92% de los alcaldes están investigados por presuntos actos de corrupción, de malversación de fondos y otros delitos de esa naturaleza. Otra que en Ancash, por ejemplo, el costo de la corrupción llega a 200 millones de soles. Y por citar esto también importantísimo, los efectos políticos, que es ahí donde vamos. La corrupción produce desconfianza en los partidos políticos, en los dirigentes políticos y en la mayor parte de instituciones públicas. Miren, según una encuesta de Ipsos, el 80% de los encuestados creen que los gobiernos más corruptos han sido, aparte del de Fujimori, el de Alan García y de Toledo, y un 75% de Ollanta Humala. No nos queda mucho, ¿verdad? Lo que tenemos que ver es que no puede haber confianza cuando las cosas se presentan de esa manera. Tenemos que actuar conscientemente desde nuestras familias, formar a nuestros niños, formarlos con el ejemplo. Nosotros podemos hacerlo, y si queremos un país nuevo, un Perú nuevo, alejado de la corrupción, que no nos engañen, que no se agarren el dinero, tenemos que ser nosotros también controladores y fiscalizadores, actuando en política. Ustedes dirán, no, pero eso solamente es para ladrones. No. Ustedes saben perfectamente que la política es una ciencia social que vela por el buen gobierno, y hacia eso debemos justamente dirigirnos. Bueno, les deseo muchas bonitas noches y buenos días, y la familia linda y reunida, que gocen de la mayor paz y que Dios los bendiga. Muchas gracias, que viva el Perú.